¿Alguna vez te has preguntado qué tan humana es la marca que consumes todos los días? Te presento Historias de Vida, marcas que inspiran, donde tú haces posible extender una oportunidad de vida. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Embajadores del Bien. Hey, ¿cómo estás, mi querido embajador del bien? Espero que estés teniendo un día maravilloso. Te tengo una excelente noticia y es que estamos vivos. El día de hoy tenemos una oportunidad más para comunicar un mensaje divino, un mensaje con mucho potencial. Y el día de hoy tengo un protagonista espectacular que muchos de ustedes, estoy segura, lo han escuchado. Es Sander K9. Es creador de contenido y es muy conocido por estar en los lugares más emblemáticos de nuestra querida ciudad de Quito. Bienvenido, mi querido Sander. Kelly, te agradezco mucho por la invitación. Agradezco mucho igual a tu público, ¿no? A las personas que conforman Embajadores del Bien. Hemos estado conversando un poco y pues me has platicado parte de la idea que tiene y es una idea maravillosa. El poder proyectar, el poder dar, el poder mostrar las realidades de la vida, Kelly. Ay, no, sí, yo estoy encantada, Sander, una vez más agradecerte por la generosidad de querer contar tu historia, porque como ustedes ya conocen, siempre detrás de una marca personal, siempre detrás de una marca existe una historia de vida, marcas que inspiran. Entonces, bueno, voy a iniciar, mi querido Sander, consultándote. ¿Qué hace especial a mi querido Sander? ¿Qué hace especial a Sander? Me lo he puesto a pensar y es una muy buena pregunta. Algo que siento que le hace especial a Sander como tal, como marca y como persona, es que muestra la realidad. Es que se muestra tal cual como es, sin filtros, sin estar esperando tal vez que le digan o sea aceptado por X o Y cosa. Okay. Parte de estas situaciones en la actualidad sean de esa manera, ¿no? Tienes que ir por el camino que todos quieren para ser aceptado o pertenecer. O sea, soy como soy, hago lo que deseo, obviamente siempre manteniendo la regla del respeto para todos y de esa manera me identifico a mí mismo. Ay, qué lindo. Mi querido Sander, ¿cómo fue tu niñez? Porque, a ver, todos los que te van a mirar acá saben, de hecho yo le escribí a Sander y le dije, me encantan tus videos, te sigo creo que más allá de un año. Quisiera que vengas a compartir esa historia porque estoy segurísima que existe una historia detrás. Pero, ¿quién es Sander? ¿Cómo inicia tu niñez? ¿Cómo fue todo? Kelly, pues como hablábamos, ¿no? Por chat, yo contaba que hay ciertas cosas de mi vida que no he platicado, ¿no? Y como tu espacio es específicamente para hablar de esas experiencias y esas vivencias que los demás no conocen, hoy en día pues vamos a platicar parte de eso. A ver, mi niñez puedo decir que comienza, se podría decir de una manera normal, con papá, mamá, familia, abuelos, todo. Pero en el transcurso del pasar del tiempo, tengo entendido yo por lo que recuerdo, entre 5 y 8 años comencé yo a presenciar actos violentos, ¿no? Dentro de mi Ok. círculo familiar. Eso quiere decir que veía de pronto maltratos, gritos de papá, mamá, Oh, ¿sí? Porque también fueron padres jóvenes, ¿no? En ocasiones quiero yo pensar que ese tipo de circunstancias tal vez no sabían cómo hacerles que ellos lleven una relación, jóvenes, con un hijo. Y no es justificar, ¿no? Pero tengo claro que vi maltratos y vi cosas de ese tipo de papá, mamá. ok. Ese tipo de circunstancias a uno le hieren internamente, ¿cierto? Más adelante podemos también topar el tema del niño interior, ¿no? Que a veces se encuentra lastimado por varias situaciones que a uno le impactaron en la niñez. Según lo que recuerdo, una de tus preguntas de hace un momento es, ¿qué es una de las cosas que tú recuerdas que pasó? Y es una experiencia de, tendría tal vez unos 6 7 años. Yo recuerdo que comía en una mesita pequeña que me había hecho mi papá, porque como papá era muy bueno, sí, en el sentido de cuidarme, de protegerme, de enseñarme. Gracias a él sé lo que es ser un hombre correcto, un hombre leal, una persona que hace las cosas bien, sí, Ok. obviamente con ciertas desfases, ¿no? Porque uno es humano y se equivoca. Así es.
Volviendo a esta historia, estar sentado en una mesita comiendo y ver que mamá le pasa a mi padre, ¿no? Un plato de comida y él le grita diciéndole que por qué le da la comida de ayer y ver cómo le golpea el plato, le bota al piso y mamá se pone a llorar, ¿no? Y mi papá en un arranque de ira le comienza a golpear y yo así, como digo, ¿no? Pequeño sentado ¿Qué edad viéndoles. tenías, Sander? Entre unos 6 7 años. Ajá. Y yo viendo todo eso impactado, pues, y uno como niño se queda con ese trauma, ¿no? Con ese ¿Qué trauma. hiciste? Me quedé viendo y a medida que iba pasando el tiempo, porque tengo en mi mente que más o menos cerca de los 8 años se separaron porque ya había demasiado problema, yo tenía interiorizado eso de que yo no quiero que a mi mamá le pase esto, de que yo quiero defenderle a mi mamá, de que cuando sea grande no voy a dejar que eso pase. Muchas de las cosas que personas también lo han sentido, ¿no? Y eso es lo que tenía en mi mente, que no va a volver a pasar esto. Ok. Pero por este tipo de circunstancias y los hogares, ¿no es cierto? Y el núcleo familiar como tal, que es el más importante para que la familia esté bien, en Ujú. ese momento para mí no se dio. Y eso acarrió más adelante sin número de circunstancias que me metieron en problemas. ¿A ti consideras que lo que convirtió una fractura en ese niño, Sander, fue presenciar esto o afectó más el que se hayan separado? ¿O sentiste un respiro con O eso? sea, dentro de esto es un todo, ¿no? Porque, mira, yo hice con mi hijo, que actualmente va a cumplir 20 años, lo que mi papá me enseñó a mí desde pequeño. Ah, eres Sí, papá, Sander. sí, Qué lindo. a ser intrépido, a ser arriesgado, a no dejarme, digamos, ganar por cualquier tipo de circunstancia, ¿no es cierto? A ser un hombre con valentía. Ok. Eso es lo que yo absorbo de papá. Sí, a pesar de los resentimientos que uno tiene, yo le traspaso ese tipo de conocimientos a mi hijo en la actualidad. Lo resignificaste y Sí, justamente exacto. es una de las razones por la cual está Sandra aquí, para que ya una vez concluyamos la entrevista nos pueda comentar cómo resignificó toda esta historia. Después de esto que fue tu niñez, me imagino que también puedes tener algún tipo de recuerdo bonito, quizás de tus abuelos, de tus Claro, claro, o abuelas. sea, ¿Cuál es el que más como te digo, mira, te tienes yo presente? hoy en día me doy cuenta que en gran parte de las situaciones y familias no somos, digamos, culpables directos porque muchos no conocemos el por qué nos pasa. A esto me refiero con que no es que lo hacemos de una manera premeditada, sino que son experiencias que nos llegan. Sí, yo también fui papá joven y también tuve problemas al ser papá joven. Ok. Sí, entonces ahí es donde yo saco la experiencia y entiendo el Uy, por qué qué hubo duro ese que tipo es de eso, cosas. Sam. En un inicio es bastante duro, pero después uno se da cuenta de, como en alguna ocasión me dijo, bueno, usted fue papá joven, pasó muchas cosas, pero usted va a ser abuelo joven. Ahora yo ya soy abuelo viejo, mi nieta con X persona no, tiene 4 o 5 años y ya tengo como 75, ¿y qué hago? Entonces, cosas y cosas de la vida, ¿no? Pero recuerdos muy bonitos, claro que sí, pues, o sea, de ver igual a papá y a mamá paseando. Tengo un recuerdo que me le he quedado grabado, eso tal vez será en unos 4 años, ¿sí? Papá y mamá bailando una canción de una cumbia que es ¿Por qué me miras así, tan, ta, tan, Ajá, tan, sí, ta, sí, tan? sí, sí. Y yo tengo ese recuerdo plasmado ahí. Mm. Entonces, todo se va desarrollando después por la falta de entendimiento de uno. Sander, ya, eso de acuerdo a tu niñez, ya una vez vas cursando tu adolescencia, ¿qué pasó ahí para que nos empecemos como que ¿Qué a pasa ahí? descarrilar? Ya. Quizás algún día en específico saliste, porque hay que decirlo, en los barrios en los que creciste, y muchos de nosotros hemos crecido también, lastimosamente desde ahí nos empiezan a sembrar quizás esas malas acciones, ¿sí? Y si no lo haces, pues por poco y no puedes vivir ahí. Entonces, quizás fue tu caso o cómo Ya. empieza este mundo. Dentro de esto estás en lo correcto. Como te decía al inicio, el hecho de querer pertenecer a te lleva a no tener, digamos, una personalidad como clara y que tú decidas por ti mismo. Ujú. Los amigos o los panas dentro del barrio te dicen, vamos, no te ahueves, vamos acá, no llegues a la casa, o ves, ¿sabes qué? Ahorita vamos a probar traguito o cerveza, o vamos a pedirnos un tabaco.
Y uno al principio dice, no, no, no. Pero siempre viene como esa presión social, ¿no? Que yo a mi hijo también le dije, nunca te dejes llevar por el pana que te diga, vamos, no te hueves, que le tienes miedo a tus papás. No, no pasa nada. Diles que no y punto. Ya, entonces, pero yo en mi caso, como venía sufriendo, venía pasando malos retos de pequeño, venía pasando la separación de papá y mamá, venía quedándome solo porque mamá ya como madre soltera tenía que ir a trabajar y yo pasaba mucho tiempo solo, eso a mí me llevó a buscar como ese refugio en los panas, ¿no es cierto? Y muchos de ellos mayores que yo. Ellos ya venían ya entendiendo otro tipo de cosas, ¿no? Como ya tomaban cerveza o ya tomaban licor o ya fumaban. Y yo comienzo a adaptarme a eso para estar dentro del grupo. Para Sí, encajar. exacto. Luego me doy cuenta que eso me va gustando porque era una manera tal vez de opacar o minimizar esa soledad, ese sufrimiento interno que uno tiene. ¿Te dolía estar solo? Claro, yo soy hijo único. Entonces yo decía, ¿por qué no tuve un hermano? Pero cuando ya comienzo yo a pasar el tiempo, esta parte de el alcohol, ¿cierto? El cigarrillo, más adelante viene el consumo de sustancias, son las que a mí me hacen que yo sienta como estar lleno por eso, o olvidarme, o salirme de mi realidad sobre todo. Claro. De ahí para adelante, cuando estuve en el barrio de la Mena 2, ¿no? Muchas veces dicen, pero ¿por qué viviste en tanto barrio? Por ejemplo, eso también es algo que lo cuento, a muchas personas les gusta, pero también si uno se da cuenta, uno estuvo como judío errante, ¿no? De lado a lado, o sea, y eso tampoco es bueno, no tener estabilidad en un solo sitio. Y de esa manera uno va conociendo tantas y tantas cosas que uno le van afectando. ¿Cómo fue el día en el que te ofrecieron consumir? O sea, ¿fue algo que quizás a ti te dio curiosidad y dijeron, ¿conoces esto? ¿O tus mismos panas, como les llamas tú? Claro, los mismos panas, ¿no? Ujú. Fueron los que iniciaron con esto. Yo recuerdo que para ese entonces estaba en el colegio de la policía. Ok. Ya, llevaba creo que segundo curso. Y para ese tiempo yo fui a vivir a la Mena 2. Ahí fue donde se desencadenó la gran mayoría de experiencias con todo esto que después acarrió más problemas. Ok. Eh, yo recuerdo que un amigo, ¿no? Él era menor que yo y él ya sabía fumar tabaco, ¿no Ok. es cierto? Entonces él me dice, toma, fuma, prueba para ver qué tal, ¿no? Y yo, no, no, no. Y a las primeras veces uno se atranca, tose, después uno ya le va agarrando el hábito, ¿no? Dentro de eso tal vez pasaría, creo que yo unos cuantos meses, estamos hablando de casi llegando a los 13 años, fue cuando tuve contacto con la marihuana. Claro. Ya, Eras pequeño. claro, pequeño como tal. Y fue con un amigo con el que nos fuimos al bosque de la Mena 2. Él llevaba, me acuerdo, una pipa de madera, yo todavía no conocía, y llevaba la marihuana con las pepitas que le llaman cogollos. Entonces él coge y arma en la pipa y dice, fumemos. Y creo que esa vez yo tuve una sobredosis porque de esas pipas me recuerdo que armó como unas 7 o 8 y yo después tuve una sensación de cierta manera como de alegría, pero después de desesperación, después de miedo, era una mezcla de muchas cosas. Salimos de ese bosque y yo veía cómo el piso se hacía así y sentía como que estuviera pisando como almohadas. Y fue una tarde bien complicada porque me acuerdo que me quedé dormido en la cancha con los amigos, después amanecí en la casa de otro amigo y haz de cuenta que si hoy día es martes, ¿no? Como estamos grabando esto, me estuve despertando el día jueves al mediodía, ¿Y tu mamá? perdido yo de la casa. ¿Y tu mamá Mamá desesperada? desesperada porque, claro, pues no, pero yo, como te digo, eso fue parte de mi descontrol, el no tener la figura paterna al lado para que me diga, ¿sabes qué? Vos vienes a la casa, vienes a la casa. Entonces yo a veces me desaparecía 2 días, llegaba viernes, aparecía lunes. ¿Cuál fue el día en el que tú dijiste, qué estoy haciendo? O sea, en esas etapas no lo pensaba así, la verdad. O No lo sea, estaba pensaste. completamente dejándome llevar, ¿sí? De los malestares interiores. Ya, como la soledad, como el resentimiento, como la falta de estar con papá y mamá, el cariño de ellos. Por eso es muy importante que el círculo familiar esté lo más sano posible. Sí, nadie no nos enseña a ser padres.
tomándolo desde mi ejemplo, pero sí sabemos que hay cosas buenas y malas. Las buenas que podemos hacer y las malas que hay que dejarles a un lado. Sí. Sander, ¿qué le puedes decir a ese niño de 6 o 7 años ahora que ya has resignificado todo esto? ¿Por qué le puedes decir a ese niño de 6 7 años? Que es la realidad, ¿no? Es triste, pero es la realidad que vivimos en nuestro país. Hay muchas madres solteras o papás solteros, ojo, porque al igual, eh, que quizás no pueden o no tienen con quién dejar a sus hijos y tienen que vivir esta realidad. ¿Qué le puedes decir ahora que ya resignificaste esto a ese niño de 6 años, 7 años, que quizás tuvo que comer solo? ¿O qué es lo que tú le puedes decir ¿Qué le puedo decir? a tu He tenido cargo? conversas yo con mi niño interior, ¿no? Y le he dicho que no tienes la culpa de haber pasado esas situaciones, que tus padres fueron jóvenes, que hubo muchas circunstancias dentro de las familias que no permitieron que estén bien y que debes perdonar para que de esa manera puedas dar el paso para estar bien contigo mismo, con tu familia y no tener que cargar esos pesos, no tener que cargar ese resentimiento del por qué conmigo pasó esto, porque también entiendes que hoy en día hay muchas familias que lo tienen todo y sin embargo se van para abajo, otras familias que no tienen nada y suben y así múltiples ejemplos. Que perdones, que no fue tu culpa, que hoy en día debes de disfrutar tu vida de la mejor manera, debes ser agradecido con Dios, con el Poder Superior y con la familia, porque están ahí, y porque hay salud. Qué lindo, y que es posible resignificar y Sí, cambiar, dar la vuelta completamente y bueno, pues ser exactamente este ejemplo de inspiración que ahora eres tú, Sander. o sea, hoy en día puedo decir que gracias a esto también es, por ejemplo, haber podido llegar a un grupo de AA, de Alcohólicos Anónimos, donde a mí me ayudaron mucho. ¿A qué edad fue esto? ¿Y cómo Yo, te diste cuenta que tenías un problema? Porque ya, Sander, o sea, hay que decirlo, hay muchísimas ocasiones que justamente dar este primer paso es el más complicado, el poder aceptar que tienes un problema con el alcohol, ¿sí? ya. Entonces, cuéntame desde Por ahí. ejemplo, el conducto, ¿no? Como hablan allá en los grupos, ¿no? Son conductos de Dios. Fue mi padre, ya. Mi padre también perteneció a un grupo de AA. Entonces, a veces dicen que esto puede ser como tema generacional, que le pasó a un familiar y después le saltó a otro porque tenemos cierta predisposición, no a que necesariamente bebamos, sino a estar en problemas. Y cuando uno tiene la ingesta de alcohol, se generan más inconvenientes. Entonces, mi papá fue quien me llevó al grupo a los 21 años. Sí. Wow. Y En eso puedo contra de tu decir voluntad. que no, deseando, deseando, porque yo ya estaba mal, ya había momentos en los que sí, ya me quedé en la calle, ya acostado, dormido, ya hubo excesos muy grandes de alcohol, de sustancias, ya venía causándome demasiado daño, ya mi familia comenzó a sufrir más por mi causa. Entonces, al ver que ya todo esto venía comenzando a darse de una manera mucho más ¿Cómo fue ese problemática, día, Sander, que dijiste, te viste quizás con la misma ropa, sucio? Porque me imagino que si estabas en la calle estabas en esas condiciones. ¿Cómo ujú, fue ese día? O sea, que tú puedas, quiero que, o sea, ya. seamos conscientes que la persona que te está mirando a calle no está siendo aún coherente con lo que estás haciendo y lo que sale de tu boca en decir, no, yo no tengo ningún problema. En realidad puede que sí. Entonces, que sean estas red flags, estas banderas rojas, para que esa persona te pueda escuchar y se sienta quizás identificado contigo. Por ejemplo, ya teniendo, digamos, un poco más de conciencia con respecto al tema del problema del alcoholismo y la drogadicción, es que uno cuando entra en contacto con el alcohol, uno siente que ese vacío, que esa soledad interna se comienza a llenar. Uno comienza a ser como no es, y tal vez es una persona retraída, ¿cierto? Es introvertido. Al momento de contacto con el alcohol, se comienza a soltar, se comienza a reír, comienza a ser el alma de la fiesta. O sea, comienza a tener comportamientos que cuando, digamos, estamos en sano juicio, sin ningún tema de alcohol ni sustancias, no podemos ser. Entonces, por ejemplo, si uno tiene esa predisposición a actuar de esa manera, ya podrían ser, como tú dices, no, red flags, donde uno ya se da cuenta de que tiene cierto inconveniente. Uno al principio no lo acepta. ¿Y cómo fue cuando yo tuve que llegar al grupo? Es por sentirme por dentro con un cargo de conciencia enorme porque los chuchaquis,
comenzaban ya a afectar a tal punto que uno siente que se muere. Uno siente un cargo de conciencia interno que dice, no, ya no quiero más. Pero sin Así. embargo, uno a veces dice, no, con la misma lana se cura el perro, era un dicho a veces chistoso, pero al mismo tiempo, no sé, no, como tonto. De pensar de que no le demos chance al chuchaqui. Amanecimos día sábado, amaneció domingo, vamos a pegarnos domingo cervecera. Y esto acarrea mucho de experiencias, de problemas en la calle, de estar a punto de tal vez perder ¿Cuál la es la vida, experiencia que más te acuerdas? de ese Que estabas tipo. en la calle, ajá. Mira, vivía yo por acá por San Luis de Chiogallo, ¿ya? Y bueno, un poquito más abajo era San Gregorio. Por ese sector era donde teníamos, digamos, el departamento. Yo no sé con quién me topé, pero yo recuerdo que era tal vez cerca de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque yo caminaba a cualquier hora y no pasaba nada. Sí, tenía como esa situación de dicen, es que este se le ve que es de bar, este hombre se le ve que es así. O sea, sí es verdad, ¿no? Tampoco puedo decir, ay, es que el Sander es... No, no, o sea, yo soy un hombre para la acción. Ya, Ok. lo que sí siempre he tenido muy claro es del respeto. Pero ¿qué pasa en esta ocasión? Voy pasando por este puente que nos lleva a San Gregorio, tipo 1, 2 de la mañana, y le voy viendo al final del puente a un tipo que yo no lo conocía, pero tenía una botella de licor. Entonces me le acerco y dice, ¿qué fue, loco? ¿Qué más, loquito? ¿Y vos de dónde eres? De por aquí y tú de por acá. Oye, tomemos, estoy solito, Simón, tomemos. Nos juntamos, pa. Después resulta que nos vamos a terminar esta botella de alcohol en la casa de él, que era como a unas 4 cuadras de donde yo vivía, pero yo nunca le había visto. Subimos unas gradas de tierra, seguíamos bebiendo y comenzamos a tener conversas de peleas, ¿no es cierto? De puñitos por aquí, puñitos por allá, y se comienza a acelerar el cuerpo, la mente, y nos terminamos peleando entre los dos. Pero ¿qué pasa en esta experiencia? Es que yo no sé y no recuerdo bien con qué me dio, pero yo de un golpe de este tipo tuve la nariz acá, aquel. Mentira. Ajá. Y es como en las películas. Ya eran más o menos 5:30, ya amaneciendo, y yo salgo así mal de esa casa, me siento en la vereda del frente de esta casa y la sangre me salía así a chorros. Pero yo sentía la nariz acá. No me acuerdo con qué fue. Dios mío. Lo que hice es que cogí la nariz, como tío, como en las películas, real, y ¡trag! Le volví. Entonces, por eso es que tengo en esta parte de aquí, así No como te un veo, poquito, estoy sin lente. ya, aquí Eso no sabía. justamente tengo un poquito que se nota, pero yo tuve así, y ahí me acuerdo que una chica salió, que creo que salía a comprar, y me dio un poquito de agua y me salían coágulos y coágulos de sangre, y la nariz se volvió así como gelatinosa. De ahí llegué a la casa, ¿sí? Para ese entonces te cuento que tendría yo, que será unos 19 años, ya había nacido mi hijo ya, era pequeñito, un añito. Llego, me ve la Uy, te me mamá. saltaste una parte gigantesca. O sea, para esto tú ya te habías comprometido con alguien. O sea, yo ya Ya tenía mi estabas hijo, sí. conviviendo. No Ya. todavía conviviendo, pero ya teníamos mi varón, mi hijo. Ok, ya y llegaste y tu Y hijo. llegó, bueno, no, mi hijo era pequeño, pero su madre, o sea, me vio que yo llegué así, pero hecho Cristo, ¿no? Y obviamente imagínate la impresión que tuvo tan grande y de verme aquí así con la nariz No, así, pues ya aparte fue borracho. exacto. Entonces, cosas como esas y más cosas son las que vienen pasando. Ajá. Ok, después de, bueno, que seguías aún siendo muy joven, desde los 19 que me dices que ha pasado esto, ya en tu adultez, o sea, ¿cómo fue el proceso que tú vas como que, me decías que te gusta mucho la numerología, que ya empiezas ya a analizar mucho esta parte de tu niño interior, a ser mucho más consciente? ¿Cómo empieza este proceso? Porque siempre sucede que llega un momento en el que tú dices, a ver, o sea, estoy viviendo por vivir. O sea, Claro. pasaron tantos años y ¿qué hice? O sea, si yo me muero el día de mañana, ¿cuál fue la huella que dejé? En tu caso, ¿qué hice? ¿Qué ejemplo le di a mi hijo? ¿O qué hice con la pareja que estuve? ¿O qué hice? ¿Qué huella dejé? O sea, no hay mejor explicación que esa. ¿Desde qué, o sea, cómo fue ese proceso que tú empiezas ya después de los 19, 20 y tantos años más? ¿Cómo vives este proceso de ir haciendo una introspección contigo? O sea, parte de la introspección era dentro del tema que te digo del grupo. O sea, ahí es donde a uno la terapia
que le enseñan, ¿no es cierto?, que es una terapia comunicativa. Y parte de eso que tú me decías hace un momento atrás es cómo uno acepta, ¿cierto? Los grupos de AA, NA tienen literatura, ¿cierto? ¿Qué es eso? La, Porque yo no sé. la literatura, por ejemplo, hay 12 pasos, 12 tradiciones, hay un libro azul, sí, hay un libro de AA donde te enseñan, ¿no? Día con día cómo vivir. Esto viene de más o menos hace unos, por los años 50 más o menos, desde México, donde hay dos personas que tenían el problema con el alcoholismo y comienzan a desarrollar este método. Ok. Ya, uno de los, bueno, el primer paso es reconocer que uno es impotente ante el alcohol. Ese es el primer paso, reconocer de que yo soy impotente para de ahí comenzar a tener este cambio. O Bien. sea, esto viene paulatinamente, porque yo entré al grupo a los 21, me quedé yo en el grupo un año, 2 meses como anexo, ¿sí? Bastante. Deseando estar adentro mismo. Y es feo. ¿Cómo fue? La verdad fue una experiencia buena, pero también fue un choque para mí porque había bastantes reglas, había mucha disciplina, ¿sí? Y además la puerta estaba abierta para que uno se quede o se vaya. No es como en una clínica que te encierran, ¿no? Ahí la puerta está abierta las 24 horas del día. Si uno decide irse y seguir con la vida de esa manera, o si decide quedarse y cambiar de vida, también muchos se fueron, muchos nos quedamos. Yo pertenecí al grupo durante 7 años. Es el grupo de Alcohólicos Anónimos 24 horas, mitad del mundo, donde sí yo agradecido porque me dieron la oportunidad de cambiar de vida. ¿Esto tiene algún costo o algo? No, los grupos de AA son gratuitos. Sí, solo la única, o como nos dicen cuando llegamos, no. Lo único que necesitamos es que tú tengas el deseo de cambiar. Nada más. Sí, de ahí para allá, pues, ya es decisión de uno. Entonces, cuando yo comienzo a entender un poco más a fondo de esto, imagínate, yo salgo 21, 22, ya comienzo a tener como más conciencia porque ese tiempo va llegando de a poco. Sí, tú debes haber vivido experiencias que en un momento pensás de una manera y después alguna situación pasó y comienzas como a cambiar, ¿cierto? Puedo decir que a partir de los 28 años ya mi mente comienza a manejarse de una manera diferente, ¿no? Porque uno va entendiendo, va asimilando, hay creencias que uno debe de romper, sí, cosas que uno le limitan debe de sacarles de la mente y nuevamente volver uno como a reprogramarse para comenzar a entender eso que anteriormente uno no veía. Porque mira, hay muchas cosas, Kelly, que están en nuestros ojos, en nuestras narices, pero no las vemos. Como, yéndome rápidamente a esto, hay un libro que se llama El Presente. Y cuando estamos en el presente estamos pensando en qué pasó ayer, en el problema que tuve, en qué irá a pasar en 5 años y cosas así. Cuando estamos en el presente, y en alguna ocasión yo lo sentí bien vívido, es cuando siento todo lo que está a mi alrededor como tal. El sonido de los carros, de los pájaros, las sensaciones. O sea, es una sensación muy interesante el sentirse en el presente, pero son segundos que uno se da cuenta de todo lo que le rodea. La primera sensación al despertarse. Imagínate que eso es una bendición dentro de esto, ¿no? O sea, las personas que sean creyentes, y no necesariamente, ojo, ¿no? Por temas de religión, sino hay un Dios, hay un poder superior, hay una energía divina que nos gobierna, que nos invade, que nos ayuda, que está presente siempre. Porque yo no era de estar aquí, que ya en unas 3 ocasiones, primero por mano propia, cuando yo quise acabar con mi vida, que es algo que yo le pedí perdón igual a Dios, y después por otras 2 situaciones más de problemas en la calle. Sander, ¿alguna vez estuviste en algún tipo de pandilla? Pertenecí, digamos, a grupos Bueno, que a del lo barrio. que es ahora no es nada, No, a lo que era hace pertenecimos años. a grupos de barrios, donde, bueno, en ese tiempo sí hubo gente que me quiso meter, por ejemplo, a otras pandillas, ¿no? Pero Perdón que te interrumpa. Y te quiero hacer esta pregunta porque tengo un familiar bastante cercano, ¿sí? Ah, que estuvo pasando quizás por esta situación, o sea, que acabas de decirlo, y no menciono tu nombre es porque no te pedí autorización para hacerlo, pero quiero y siento esto, de hecho quiero dedicarle esta entrevista,
¿Qué le puedes, o sea, cómo fue ese momento en el que tú, cómo vives? O sea, esto de decir, ¿sabes qué? O sea, hasta aquí, ya no quiero vivir más. ¿Y cómo enfrentar y cómo superar esto para no hacerlo? O sea, para evitar quitarnos la Quitarte vida. la vida, ajá. Verás, eso me pasó a los 16. O sea, es que es bien larga la historia, ¿no? Como muchas de las personas Enfócate en tenemos. eso. Esto pasó cerca de los 16 años. Como te digo, venía cargando todo este tema de separación de los padres, de maltratos, de soledad, de angustia, de ansiedad, desesperación. Y uno llega a un punto en el que dices, ya, aquí no hay nada, me siento vacío, no sé qué hacer, pienso que no sirvo, nadie me necesita. Entonces la única salida que uno ve es desaparecerse. Y es una sensación que te embarga a tal punto que sientes que nada ni nadie te va a poder sacar de ahí. Nada ni nadie. Y es tan triste sentirse así. Yo sé que las personas que vean esto se van a identificar porque uno se siente así como un nada por todo lo que viene acarreando. Sí, y sobre todo si uno tal vez no siente la presencia de Dios que está ahí, ¿no? Y cuando cometí eso, ¿Qué eh, hiciste? yo me corté. Entonces, por ahí llegó mamá, me vio, me llevaron, me ayudaron y me Pero salvé. gracias a Dios te Es que vieron ahí a está, tiempo. es que ahí está. O sea, por ejemplo, tal vez tuve que sentir eso para darme cuenta de cómo ciertos grados de desesperación, de angustia, te llevan a cometer cosas. Es que uno es como que se sale de sí mismo. O sea, no tienes control ni voluntad sobre tu mente, sobre tu cuerpo, no. O sea, lo pierdes completamente. O sea, estás en un grado como de automático y tal vez te das cuenta solamente cuando ya pasó, si es que llegaste a pasar esa experiencia. Y después sentirse y verse así. Yo recientemente nomás es que me di cuenta que parte de las cosas que yo he tenido que, digamos, pedir perdón a Dios, ¿no? Es esto. Y fue por un video que recientemente también en una entrevista que me hicieron por acá por unos amigos, me dijeron, mira, qué cosas pasadas así de dura. Y es un canal interesante, se llama El Documentalista, es mexicano. Él también tuvo una experiencia muy complicada. Y ahí es donde yo me di cuenta de eso, que no había pedido perdón por haberme querido quitar la vida. Y eso me dio una calma. Y parece así extraordinario, parece increíble que uno cuando dice, Dios mío, eh, necesito de ti. Sí, como te digo, no es por la religión ni nada, ojo con eso, no. Yo le siento aquí, Él está conmigo, Él me acompaña, Él me cuida, Él está conmigo a todas No, horas. no, y es que por eso estás Sí, en este espacio, ajá, porque yo aquí siempre les digo, todos son bienvenidos, sea la religión que profeses o no creas, etc. Aquí creemos muchísimo en que cada uno de ustedes, sea la inclinación que tengan o como acabo de decir, la religión que profesen, todos somos seres humanos y somos capaces de accionar de acuerdo a lo que Dios nos envía, ¿sí? Que es sembrar amor para cosechar un mundo mejor. Entonces, una de las principales palabras o mandamientos o que está súper presente ahí para Él es amémonos unos a otros, ¿sí? Y no nos estamos dando cuenta, mi querido Sander, que al mencionar esta palabra viene, y quiero dejarte ese regalo en este momento, que puede ser nuestro papá, puede ser la persona más cercana que nos puede hacer daño, nos puede lastimar, nos puede quebrar, pero al final del día está la clave en justamente lo que nos dice Dios, o sea, ámense unos a otros, y ahí es cuando yo recientemente entendí el por poco y pon la otra mejilla, porque vale más lo que uno hace, lo que a uno le queda, claro. a lo que uno está esperando de la otra persona. Entonces, por ese lado, siéntete tranquilo porque aquí sabemos que todos son bienvenidos y que, claro, creemos en Dios y que Él es el líder o el partícipe o el protagonista de absolutamente todo lo que sucede, ¿sí? Claro, o sea, mira como tú lo dices y lo expones, cuando yo lo hablo así con esa emoción es porque en realidad yo he sentido mi cambio. Sí, o sea, yo fui un muchacho problemático que como te vengo contando en el transcurso de la entrevista, los problemas, los excesos de alcohol, los excesos de sustancias, los problemas en la casa, los problemas que di en ese momento cuando mi hijo era pequeño a su madre, también
las cosas que ocasioné como dolor, ¿cierto? Y esas consecuencias después se vieron reflejadas en no tener una relación buena, sana, que terminó con la separación de nosotros, ¿no? Porque yo sí acepto que me equivoqué mucho y también pedí esas disculpas en su momento, pero ya cuando el papel está arrugado ya no se lo puede volver a dejar Qué entero, difícil ¿cierto? es. Claro. Ujú. Hoy en día, mira, esa parte me gustó cuando tú dices de amémonos unos a otros, ¿no? Yo después de la separación de la mamá de mi hijo, conocí igual una linda mujer, ¿sí? Que tiene un espíritu muy bonito, muy bondadoso, con la que hemos pasado igual ciertas experiencias, ¿no? Pero hoy en día puedo decir que el cambio que uno tiene también sirve para dar bienestar personal y bienestar a los demás. Sí. Hace 2 días atrás nomás conversábamos, yo le decía, mira, hay una persona que no me agrada, pero me dice, pero no le muestres mala cara, dice. O sea, dale buena voluntad. Y me hizo acuerdo del grupo, donde te decían, si tú le tienes tal vez algún fastidio a alguien, no le veas mal, mejor dale más buena voluntad, para que vea cómo es uno. Y ahí viene esa parte que tú dices, a veces como de poner la otra mejilla. Yo le entiendo de una manera esto, porque cuando uno de cierta forma es como muy pasivo, las demás personas no lo entienden bien y lo tergiversan y piensan, ah, no, con él se le puede montar, se le puede cargar. No. O sea, yo soy todo bien, pero el respeto nunca se va a poder pasar. En eso sí soy muy claro y eso es inclusive lo que yo me llevo cuando voy a grabar en los barrios, cuando estoy compartiendo con la gente, ya sea un profesional, sea una persona que tenga su tienda de mercado, en situación de calle. Hermano, el respeto no se pasa. Y eso es algo que lo entienden muy No, bien. y eso, amo de ver tus videos, Ajá. ya que hiciste la introducción, muchísimas gracias. Porque, bueno, para esto creo que no les he contado a ustedes, yo fui gerente de zona para una marca muy grande, Ujú. ¿sí? Y me conozco todos los barrios del sur de Quito al revés y al derecho, porque parte de mi trabajo era tocar las puertas de todas las consultoras de esta X marca. Ajá. Entonces, yo soy mucho de, y quizás les choque a muchas personas, pero yo soy mucho de que si yo estoy entacada, estoy arreglada, estoy lo que sea, o soy la gerente de zona, yo me siento a comer, si me dan por ahí que el mello con las habas, el queso, o sea, hay que saber ubicarse en el contexto, ¿sí? Y vivir justamente esa experiencia. Entonces, dando esta introducción, mi querido Sander, ¿qué es lo que te motiva a ti a empezar a... ¿Cómo fue ese día? O sea, que dijiste, voy a empezar a grabarme aquí. Ya. O sea, ¿cómo fue? O sea, lo que tú dijiste hace un momento es ser un 4x4. Así, ¿cierto? O sea, estar listo para todo, activo para todo y para hacer, o sea, lo que amerita, ¿no? Por ejemplo, entiendo que la humildad no es como dicen, no, pegue, patrón. No, o sea, la humildad es ser una persona tranquila, una persona bondadosa, una persona que pueda sentirse cómoda en cualquier sitio, en cualquier situación, ¿no? O sea, cómo yo comienzo a hacer videos. El canal nace por ahí en el 2016, pero o sea, no era, digamos, como algo en lo que yo le ponía, digamos, no el empeño, sino toda la concentración, porque yo como trabajaba para la empresa, estaba, digamos, con mi trabajo habitual, entonces eso era un hobby. Esto del canal como tal se viene a activar ya más o menos hace 2 años, así ya, ¿Y bien, cómo bien. fue? O sea, que dijiste, a ver, estoy perdiendo aquí el tiempo, mejor me dedico por acá. ¿Cómo fue? A ver, esa experiencia, justo estaba yo por la parte del centro subiendo por la calle Chimborazo y el primer video que subí es el que mando desde el pasaje, el pasaje del colegio Larrea, de la calle Quiroga. Es un pasaje de consumo activo donde la gente está ya entenderán, ¿no? Ahí haciendo humo. Puse la cámara y dije, voy a grabar. Y voy hablando. Digo, miren, por aquí es chévere pasar. ¿Por qué va a ser chévere pasar? Pues lleves a toda la gente ahí Claro, apegada en sí. lo suyo, ¿no? Claro. Y subí el video y después de que lo subo, pasarían tal vez una semana, creo yo, 10 días, y lo reviso. Paz tenía como 73,000 visitas. Oh my God. Ajá, y Dios. ¿Y digo, cuántos tenías antes de eso? anteriormente como subía temas de viajes en motocicleta, había, ¿qué te digo? 100, 200. Y yo me pongo a ver, ¿no? Y digo, o sea, a la gente le gusta la acción, ¿no? A Claro. la gente le gusta ver esto. Y como yo también pasé eso y he estado enrolado en eso, entonces dije, pues voy a hacer lo que en realidad me gusta.
y comienza a hacer los recorridos en moto por los barrios, comienza a mostrar las realidades, a conversar con la gente, y ahí es cuando comienza todo esto a despuntar. Y las personas comienzan a identificarse con algo que a mí me gusta, ¿sí? De ahí obviamente uno va pasando el proceso de con qué cámara se graba, que con qué teléfono se graba, porque todos iniciamos, yo al menos inicié con un teléfono. Y cuando me han dicho, Sander, ¿qué recomiendas tú a las personas que quieren hacer contenido? Que den el paso, graba lo que te gusta, muestra algo que te parezca interesante y en el transcurso uno va aprendiendo cómo ir editando, ¿cierto? Cómo ir mostrando cosas interesantes, cómo hacer un intro, que hoy en día lo manejo así. ¿Cuál es el propósito de esta marca personal? Porque quiero que tengas clarísimo que tú eres una marca personal, ¿no? Sí, Sander K9, o sea, esta es una marca. Entonces, ¿cuál es el propósito de este canal? El propósito de mi canal y de Sander es mostrar las cosas lo más reales posibles. Sí, este propósito quiere hacer que las personas comiencen a tener su propia identidad, que se comiencen a mostrar tal y como somos. Porque como decíamos, o sea, el hecho de querer pertenecer a cierto círculo hace que tú te cohibas de ser como eres, ¿no? Si eres gracioso, si eres chistoso, si eres gritón, o sea, todo que no se pase de la medida de respeto. Y algo ¿no? muy bonito, Sander, algo que me parece maravilloso y que quizás no sé si te has dado cuenta, pero el consumir tu contenido hace indirectamente que uno valore mucho más su vida, porque tú nos muestras la realidad totalmente paralela a la que quizás Kevin, quizás una secretaria, bueno, cualquier persona que tenga su trabajo estable o tenga un techo donde vivir, valore lo que tiene. No lo había visto así, pero gracias. Ese es tu propósito humano. Y eso es lo que me gusta y el por qué tú estás acá. Porque sí, o sea, muestras y muy bien descrito lo que acabas de mencionar, pero tu propósito humano es básicamente ese. O sea, el darle ese valor agregado a ese niño, adolescente, mamá, papá, que a veces vivimos en la queja. Y me incluyo porque no soy perfecta, hay ocasiones que se nos vuela la teja y por ahí se nos va ese humano o esa reacción humana, pero no, este tipo de contenido hace justamente eso, Sander, el que podamos valorar mucho más esa realidad que está teniendo esa persona que está tras la cámara. Entonces me encanta. Así como me lo acabas de exponer, no lo había visto, pero lo he sentido así, el valorar lo que uno tiene. O sea, el hecho de que yo hoy en día me levanto en mi habitación, en mi cama, tapadito, y digo, o sea, Dios mío, gracias, ¿no? Porque antes estaba esto recién conversando con mi novia y le decía, mira, en esos tiempos cuando yo era más muchacho, yo decía, ¿por qué no puedo estar en mi casa? Deseaba estar en mi casa, pero estaba con los amigos en la esquina amanecido toda la noche. Y después abrazados con los mismos panas, como diciendo, wow, amaneció, qué chévere, como que hemos logrado algo importante. Pero yo deseando estar en casa. Hoy en día compartimos, tengo una vida mucho más relajada, mucho más tranquila con respecto. Sí, con respecto a mi familia, a mi hogar, o sea, y todo está encajando bien. De lo que salgo a mostrar afuera es eso es lo que te acabas de decir. ¿Cuál es la experiencia más fuerte que has vivido haciendo tus videos? Pero así, la más fuerte que nos cuentes. O sea, dentro del contenido hay mucho riesgo. Hay personas que sí se han creído como pasar, otras que como pasó en la Magdalena, ¿no? Estábamos los muchachos sentados y me dice, Sander, me dice, ¿le quiere salir la cámara? Me dice, no, brocito, tranquilo. Nosotros lo respetamos, vemos cómo hace su trabajo, pero todo bien con la gente, ya. Y así pasó. Es como que parte del diálogo que pasa así, ¿no? ¿Por qué pasa así? Entonces no puedo comenzar a hablar de una manera que no soy, no. Cuando hay que ser muy correcto, es muy correcto, pero como que se sale y no pasa nada. ¿Pero qué ha pasado? Ya, o sea, ¿qué ha pasado como dentro para de que esto? corran ustedes a mirar ese video, porque a mí me gusta. ¿No? La caída que tuve acá en La Mascota. Estuve yo en una casa que se había quemado, donde tenía en cuenta que habían personas que habían perdido la vida ahí, no necesariamente ese día, ¿no? Pero han habido personas que ahí murieron porque era una casa de consumo y se quemó. Entonces un amigo me dijo, ¿sabes qué? Por acá hay esto, ándate a grabar. Y le digo, voy a ver, ¿no? Y me llegué a La Mascota, que es acá no sé si te ubiques, en la Mariscal y Rodrigo de Chávez. Fui para allá a esa casa. Yo siempre tenía como esa costumbre de pedir permiso, ¿no? Para ingresar a un sitio
abandonado, sitio antiguo. Y en esta ocasión, como estaba tan concentrado y había un presidente por ahí, dije, no, me voy a pasar y me pasé. Comienzo, graba, me subo en un muro, paso por el muro y me demoré como 3 segundos más en regresarme y doy un paso y me voy 6 metros de caída. Mentira. Ajá. Ese es uno de los videos que subí a la plataforma de TikTok. Yo no lo iba a subir, no, pero mi novia me dice, súbale, mi amor, Claro. súbale para ver qué tal. Y resulta que después llega a tener casi 23 millones de visualizaciones, más de 2 millones de likes. La gente Me decía, voy a caer más seguido. sí, la gente decía, Sander, chuta, discúlpame, me reí, después te volví a ver, después dije qué pena, después dije, chuta, primero dije qué pena, después me reí. Fue Ay, la matada, Ay, Kelly, Dios fue la mío, pero bueno, matada. gracias a Dios Gracias estás a Dios, sí, o sea, bien. y todo el control de la cámara y todo, no se movió nada. La gente decía, wow, así es como se debe de grabar, ¿qué teléfono será? O sea, fue Ay, alguna vez, perdieron una muy buena publicidad. alguna vez me dijeron, Sander, sería bueno reaccionar a los comentarios porque había comentarios de todo tipo. Entonces, esa fue una de las experiencias así de un golpe bien dado que me di. Sander, para finalizar, yo siempre Ujú. les doy un versículo que sale de forma aleatoria. Pero antes, para que tú te quedes con ese regalo, quiero que les des un mensaje final, ¿sí? Quizás que te enfoques en esa mamá o a lo que te nazca a ti. O sea, a quién dirigir tu mensaje. Ujú. A ese joven, a esa mamá o a la persona que tú quieras. Respecto al mensaje de vida que tú quieres dejar en este espacio. Ok, ¿Sí? ya. Mi mensaje para la audiencia aquí de Kelly, ¿no? De Embajadores del Bien, es que si tú tienes inconvenientes en la familia, los vayas puliendo de a poco. Si tienes problemas con tus padres, los arregles. Sí, uno debe saber y aprender a perdonar. No es fácil, no es fácil. Pero hoy en día yo después de tantas cosas que he vivido, sé que papá está con vida, mamita está con vida. Y he venido de a poco yo teniendo ese acercamiento, sí. Él también pidiéndoles perdón por cosas que he venido causando. Y a personas a las cuales de cierta manera se ha hecho daño. Y tú, joven que me ves, si sabes que te estás dejando llevar por el alcohol o por las sustancias, piénsalo 2 veces, porque para muchas personas a veces es un camino que no tiene retorno. Y es algo que hoy en día, cada vez que yo salgo a grabar, veo, sí, tanta tristeza, tanta desesperación, tantas personas que desearían estar mejor, pero no lo están. Y hoy en día, pues tienen que vivir sus circunstancias, tal y como se ve en el contenido que yo realizo. Eso básicamente. Pedir perdón a las personas que son más cercanas, que nuestro círculo familiar esté lo más sano y saneado posible. Ay, muchísimas gracias, mi querido Sander. Ahora te voy a pedir que me des un número del 1 al 20. El 11. A ver, vamos a ver qué nos arroja esto. Ok, dice, afortunados los que son maltratados por practicar la justicia. Mateo 5:10. ¿Qué tal esa belleza? Te la dejo ahí de regalo y que quede a tu conclusión si por ahí se vio reflejado o no con lo que acabamos de conversar. ¿Ya? Me conmovió. Sí, Sander. Eso es justamente para que lo tengas presente. Yo siempre los traigo acá, doy un versículo, yo no lo doy. Creo que vi un episodio nada más que por ahí me nació darlo directamente, pero quiero que te quedes con ese regalo, quiero que te quedes con que todas las personas que somos testimonio vivo de lo que Dios hace para con nuestras vidas tenemos la responsabilidad y no necesariamente estar acá sentado. Todos los días que tú sales a compartir, un día más que sea con una sonrisa, que si que estás por ahí y ves a alguien decaído puedas darle ese alivio, darle esa fortaleza, porque todos somos canales y mensajeros de Dios, somos testimonios vivos, mi querido Sander. Así que muchísimas gracias por este espacio, te agradezco Kelly. una vez más y nada, no se olviden de compartir, de comentar, por favor, es indispensable que podamos llegar al número de suscriptores que estamos solicitando para empezar con la segunda fase de este lindo proyecto. Que tengan un lindo día. Chao, cuídense.